Regreso en Abre los Ojos ahora para conversar con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza 2011. ¿Cómo estás, Keiko? Buenos días. Muy buenos días, Beto. Bueno, nuevamente las primeras planas de los diarios traen noticias de terrorismo. El día de ayer una nueva incursión de Sendero Luminoso en la convención retuvo, aunque la palabra retener es un eufemismo para decir secuestrar, a 18 trabajadores del consorcio Camisea. ¿Cómo observas esta situación desde la otra orilla? Bueno, con mucha preocupación. Digamos, en los últimos meses hemos visto el avance de una estrategia integral por parte del terrorismo, no solamente en los terribles hechos sucedidos en la convención, sino, digamos, en la reorganización, por ejemplo, de este grupo tratando de formar un partido político. Y claro, el trabajo que vienen haciendo ya desde hace muchos años a través de la Corte Internacional de Derechos Humanos, en la que vemos que siempre se hackea al Estado, se enjuician a los militares y finalmente se indemnizan a los terroristas. Y frente a todos estos hechos, que lo vemos en diferentes frentes, ¿no? En el frente militar, en la convención, en el frente político a través de esta intención de inscribir el Movadef, desde el frente legal, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, vemos a un Estado que está haciendo muy poco, que no tiene una visión y una estrategia integral para vencer este problema. Y que claro, cuando han tenido la oportunidad de hacer cambios de ministros, digamos que se priorizó la amistad para elegir a estas personas, más no la experiencia o la capacidad que puedan tener los ministros para poder enfrentar este problema. Yo creo que más allá de los cambios de los nombres, se ha debido pensar también en un cambio de estrategia que implique obviamente el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, un trabajo de presencia del Estado en la zona para que las comunidades sientan que el Estado es su aliado y no los terroristas, un trabajo de defensa legal en todos los fueros, pero no vemos mucha acción por parte de este gobierno. ¿Cuál de todos los factores que has mencionado crees que es el más preocupante? Es decir, has hablado del Movadef por un lado, de los organismos de derechos humanos que te parece a ti que son parte del recrudecimiento del problema, la célula que dirige el mal llamado camarada Gabriel. ¿Cuál de todos estos hechos es el que más te preocupa o te parece que es el que más debería centrar la atención del gobierno? Yo creo que tiene que centrar la atención en los tres hechos, ¿no? Tiene que ser, para vencer al terrorismo no solamente se necesita una estrategia militar, tiene que haber una estrategia política y una estrategia social y legal. Y que hay que entender que son diferentes flancos. Ahora vemos los ataques en el BRAE, pero lamentablemente se está descuidando el Guayaga. Se han desactivado bases antisubversivas. Entonces se está dejando otro frente abierto. No debemos olvidar tampoco que hace algunos meses se atacaron comisarías en Cajamarca, en San Ignacio, en Jaén. Entonces tenemos que entender que este es un problema que afecta a todo el territorio nacional y que no solamente es un tema militar, vuelvo a repetir, tiene que haber una estrategia integral como se hizo en la década de los 90. Yo he hablado, ¿no? La receta para luchar contra el terrorismo ya la sabemos, es la que utilizó Alberto Fujimori, pero siento que por una mezquindad política no se quiere utilizar esa estrategia que, vuelvo a repetir, tiene diferentes flancos, tiene, digamos, sobre todo que involucrar a la población. Los ronderos, los comités de autodefensas, el trabajo en la zona es fundamental. Ahora, el ministro Wilber Calle fue duramente cuestionado al inicio de su gestión por haber firmado la famosa acta de sugestión a Vladimiro Montesinos. ¿Qué opinas de ese ministro? ¿Qué opinas de Wilber Calle como la persona que va a tener en sus manos una tarea tan difícil? He escuchado buenas referencias como persona, sin embargo, a mí lo que me llamó mucho la atención fue la mentira, ¿no? Primero negó el haber firmado este documento en esta reunión de acta de sujeción o de respaldo de las Fuerzas Armadas, como lo quieras llamar. ¿Recuerdas qué implicaba ese documento? ¿Qué decía? Era un respaldo al 5 de abril. Bueno, es lo que dicen. Era un respaldo también a las Fuerzas Armadas, era un respaldo supuestamente al gobierno. Pero eso te parece mal, debería parecer más bien una cosa positiva, porque era el gobierno de tu papá.
pero no se debería, digamos, pedir firmas por parte a los militares, ni tampoco a los civiles, ¿no? Yo creo que el respaldo se da por, digamos, por convicción. Sin embargo, más allá... El ministro dijo que él no había firmado. Ese es el problema, la mentira. Y en segundo lugar, la crítica que hizo el presidente Humala a aquellos militares que firmaron ese documento. Entonces, si él criticó duramente a quienes firmaron el documento, ¿por qué lo convocaron? ¿No? Entonces, creo que es una contradicción. Luego dijo que no sabía muy bien lo que había firmado. Claro, y después que dijo era un registro de asistencia, y después dijo que se había arrepentido. Entonces, empezó con el pie izquierdo, ¿no? Su cargo como ministro del Interior. ¿Y en el caso del ministro Urquizo? Yo lo conozco, él ha sido congresista, digamos, en el periodo pasado. Digamos, tiene mucho conocimiento en los temas de cooperativas y, digamos, no ha tenido tampoco una gestión muy brillante como ministro de Producción. Entonces, no entiendo cuál ha sido el criterio que se ha utilizado para escogerlo. Entonces, eres crítica con esos nombramientos, pero respaldas al premier Valdés, que dicho sea de paso estuvo aquí ayer, y da la sensación de que tiene el respaldo de tu bancada, de que es un personaje que les inspira confianza. ¿Es así? Valdés es una persona, siento que le falta cintura política, pero se le ve un hombre transparente, trabajador. No lo conozco, nunca he conversado con él. Pero creo que está haciendo bien las cosas. Les ha faltado pues una mejor capacidad de elegir a su gabinete, ¿no? Ahora, siento que hay muchos técnicos y faltan más políticos y más comunicadores. Que nos digas en qué sientes que hace bien las cosas, porque las cosas que vemos en los periódicos no son tan buenas, ¿no? ¿En qué te parece que Valdés lo está haciendo bien? Yo creo que él, digamos, ha decidido mantener la hoja de ruta. Yo saludo que el presidente Humala esté actuando con responsabilidad en el aspecto económico, que es fundamental, sobre todo frente a la crisis mundial que existe, frente, o sea, al problema que hay en Europa, la demanda está disminuyendo, esto podría afectar fuertemente también a nuestro país, y creo que en ese aspecto económico están actuando con responsabilidad y hay que señalarlo. Ya en otros aspectos que me imagino ahora vamos a tocar, están jalados, ¿no? ¿Menciona alguno? Bueno, el manejo de los conflictos sociales, definitivamente. El tema de Espinar, por ejemplo. Yo no entiendo cómo ellos no se anticiparon frente a la posibilidad de estos conflictos sociales. Gana Perú tiene 5 congresistas del Cusco. Ha sido su bastión. El presidente regional... Perú tiene un congresista de Espinar que estaba dentro de los líderes de la protesta, ¿no? Lo que han debido hacer es informar mejor a la población. Ahora, lo que también es cierto es que hay una frustración genuina por parte de la población en Espinar, en Cajamarca, que ven que hay inversiones mineras, que esto significa, digamos, mucha recaudación para el gobierno central y para algunos, digamos, algunas regiones y alcaldías. Sin embargo, no ha significado un cambio o una mejoría en la calidad de vida de estas personas. Entonces, este gobierno tiene que hacer un mejor manejo para poder utilizar mejor los presupuestos y llevarle mejoría en la calidad de vida a todos ellos. Pero no han sabido anticiparse a los problemas. Y claro, a mí me llamó mucho la atención cuando vi las declaraciones del primer ministro diciendo, bueno, es que no teníamos la capacidad, digamos, el personal técnico para manejar los conflictos. Negociadores, dijo, ¿no? Claro, entonces, pero si no los tienes, pues contratas, ¿no? Entonces, digamos, ya ha pasado casi un año y vemos muy poco manejo por parte de ellos. Ayer pusiste un Twitter bastante irónico. Vueltas que da la vida, ahora Humala defiende a las mineras. Sí, fue hace una semana. ¿Estaba siendo un poquito cachacienta con el presidente? No, yo creo que mi segundo tuit fue qué bueno que él esté, digamos, viendo y defendiendo los ingresos que signifiquen un mayor crecimiento para nuestro país. Claro, el segundo fue como un poquito rectificatorio, pero el primero sonó bastante burlón. Bueno, sin embargo, yo creo que el presidente Humala es el principal responsable
de informar a la población de Cajamarca de cuál es la importancia o los beneficios que el proyecto Conga traería a la región. El fantasma de Ollanta Humala es el candidato Humala, el que generó una dicotomía en Cajamarca e hizo escoger a la población entre el oro y el agua, cuando yo creo que ambos no se contraponen. Pero es el presidente Humala que tiene que ir a explicarle al pueblo de Cajamarca si es que el proyecto de Conga va o no va. La posición del fujimorismo es que las inversiones, por supuesto que se tienen que dar, porque esto va a generar desarrollo en nuestro país, pero las inversiones se tienen que dar con absoluto respeto del medio ambiente y en armonía con las comunidades. Ahora, con referencia al pedido irresponsable que ha hecho el señor Santos de pedir un golpe de Estado, yo rechazo este pedido. Yo creo que los peruanos tenemos que actuar con madurez. Yo soy una defensora de nuestro futuro. Tenemos que pensar en el bienestar de nuestro país. Él hablaba, el señor Santos, Ecuador y Bolivia sobrevivieron. Yo no quiero para el Perú subsistencia. Yo no quiero que el Perú sobreviva. Yo quiero estabilidad. Estabilidad en lo político, en lo económico, pero sobre todo estabilidad en lo social. Yo creo que nuestro país no está para experimentos. Pero Humala solicitaba la vacancia de los presidentes con gran frecuencia, ¿no? Cuando era opositor, en más de una oportunidad salió a pedir vacancias ante los medios de comunicación. Entonces, quizás Santos le está dando un poco de su propio chocolate. Claro, tenemos un presidente que ha sido un gran agitador, ¿no? Claro, quienes ahora son agitadores han sido sus alumnos. Y efectivamente, el presidente Humala en gobiernos anteriores se levantó en Locumba, avaló el andahuaylazo. Creo que eso generó, digamos, lamentablemente malos precedentes y Gregorio Santos está tratando de imitarlo. Me imagino que como iniciación de una carrera política. Pero nosotros no debemos permitir algo así. Nosotros debemos de defender a nuestro país y defender el crecimiento y el orden democrático. Ayer le preguntaba al premier Valdés si no era una desmesura o una desproporción que se planteara el conflicto de Conga como un enfrentamiento entre Santos y Valdés, como si estuvieran al mismo nivel. Porque está bien, los presidentes regionales son muy respetables, pero un primer ministro es un primer ministro y sin embargo pareciera que van a pedirle clemencia o a rendirle pleitesía al presidente regional, como si fuera otro país, como si fuera una república independiente. Lamentablemente los presidentes regionales han ido ganando muchísimo poder y vemos en el caso específico del presidente regional Gregorio Santos muy poca capacidad de gestión. Hay presidentes regionales como el de San Martín o el del Callao que vienen haciendo un buen trabajo, porque la descentralización lo que busca es acercar los servicios del Estado al pueblo. Sin embargo, Gregorio Santos creo que está haciendo, digamos, toda esta campaña y malutilizando, vuelvo a repetir, la frustración del pueblo de Cajamarca para esconder su incapacidad para gobernar. Ahora, durante la campaña, en más de una oportunidad fuiste enfática en decir que no creías en la hoja de ruta. Ahora, luego de casi un año, ¿te parece que la hoja de ruta está vigente? ¿Ya crees un poquito en ella? ¿Prefieres que Ollanta aplique la hoja de ruta y no la gran transformación? ¿Cuál es tu postura en este momento? A ver, bueno, la campaña ya pasó. Sin embargo, creo que la diferencia en ambas candidaturas era que nosotros teníamos un solo plan de gobierno, un solo discurso, una sola propuesta de oportunidades y seguridad. Sin embargo, claro, yo siento que la gran transformación, el programa La Gran Transformación, se contrapone a la hoja de ruta. Creo que lo más prudente y moderado para nuestro país definitivamente es la hoja de ruta.
Pero ayer Ollanta Humala ha dicho que la gran transformación es posible. Claro, ¿no? Entonces, creo, Valdés dice no es posible y Humala dice es posible. Todo eso genera mucho más incertidumbre y conflictos dentro de sus propios, digamos, militantes. Yo creo que más allá de las propuestas, de sus planes de gobierno, ¿no? Que todavía no están cumpliendo. El gas a 12 soles, pensión 65 solamente llega a ciertos lugares focalizados. Bueno, lo del gas a 12 soles terminó siendo, parece, una confusión. O luego las propuestas de un hospital por provincia. Bueno, pero más allá de esas propuestas concretas, yo creo que el presidente Humala está traicionando su promesa más importante, que es gobernar cerca del pueblo. Y eso es, digamos, la mayor queja de los congresistas que se están yendo, de los aliados que lo apoyaron y del pueblo que, como en Cusco, por ejemplo, hoy le reclama que vaya, que los escuche. Pero creo que su, digamos, formación militar a veces le impide llegar a consensos. Él lo ha dicho, siente que aquel que discrepa de él es su enemigo. Y él no habla de solucionar problemas, él habla de combatir problemas. Entonces yo creo que él tiene que acercarse al pueblo. Su primera prioridad tiene que ser la población y no las empresas. Ayer Valdés también dijo algo que generó polémica. Dijo que la señora Nadine Heredia está haciendo un gran trabajo dentro del Ejecutivo. ¿Compartes esa impresión? Bueno, creo que los peruanos han elegido un combo en la última elección, ¿no? Han elegido un presidente y a una presidenta de Yapa. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que su presencia le ayuda a él, ¿no? Ahora, ella tiene que saber guardar ciertas formas y cierta distancia. Ella tiene que entender que ella no ha sido elegida. Y su trabajo es apoyar al presidente. Ella no es la presidenta. Porque aparte de los tweets, ¿no es cierto?, algunos de los cuales tienen gran repercusión y se convierten en titulares, como es tan difícil caminar derecho, ¿no? La chiquita Chejade, o las fotos que se toma con determinados personajes que son una manera tácita de respaldar y de darle peso al personaje. Hay muchas fotos en las redes sociales con Valdés, ¿no? Está claro que Nadine y Valdés tienen una buena relación, pero ella tiene más popularidad que el presidente, y cuando hay un nuevo nombramiento de ministro, la primera que sale al balcón es ella. Entonces, ¿tú crees que la percepción de la gente será aprobar a Nadine y aprobar el combo tácitamente? Ella tiene que entender que su rol es ser primera dama y que no debe ser ella la que se tome las fotos dando el respaldo a los ministros. Esa es la responsabilidad del presidente de la República. Sin embargo, claro, me imagino que los asesores le dicen, como ella tiene más popularidad, bueno, que salga ella a respaldarlos. Ahora, normalmente las primeras damas tienen más popularidad que los propios presidentes. ¿Te pasó a ti? Sí, y lo hemos visto también con Pilar Nores, no en el caso de la señora Elian Carp, ¿no? Pero con Pilar Nores también ella gozaba de una gran popularidad, porque normalmente las primeras damas pues hacíamos labor social y no te metes tanto en los temas políticos. Cuando dices hacíamos, ¿significa que Nadine no hace mucha? No, yo creo que ella está haciendo labor social, pero también se está metiendo en, digamos, en el tema político, que es algo que no le corresponde. Y creo que al meterse demasiado, pues le quita liderazgo al presidente Ollanta Humala. Vayamos al Congreso, donde también hay un pequeño desmadre, ¿no? Hay un divorcio. La bancada está perdiendo miembros a una gran velocidad, la bancada oficial, la bancada de Gana Perú. Y el tema de la presidencia del Congreso ha sido objeto de negociaciones, conversaciones, incluso de una reunión de alto nivel entre Ollanta Humala y su principal aliado, Alejandro Toledo. ¿Cómo observas la situación? Preocupante que el presidente Humala no haya aprendido sus errores, ¿no?
En el quinquenio anterior, su bancada, digamos fueron 44 los congresistas elegidos, terminaron divididos en 4 grupos políticos: Partido Nacionalista, UPP, Bloque Popular y creo que Concertación Democrática. Hoy que son gobierno, normalmente los gobiernos tienen mucho más manejo para mantener a su bancada sólida y sorprende pues esta división. Ahora, creo que es como si fuese pues un matrimonio, ¿no? Se han sacado la vuelta, tanto el marido como la mujer. Hay que hacerles un trabajo, una terapia, para que puedan, ojalá, arreglarse, ¿no? Es fundamental para, digamos, la democracia que los partidos y que las bancadas se mantengan sólidas. Ahora, así como vemos, pues yo creo que la próxima mesa directiva pues será presidida por la oposición. Y creo que la oposición le va a dar mayor gobernabilidad que su propia bancada. ¿Quién te gustaría que fuera el nuevo presidente del Congreso? Yo creo que hay varias personas que tienen la experiencia, el liderazgo. ¿Por ejemplo? Como para dirigir la mesa directiva. Víctor Andrés García Belaúnde, Carlos Brus, Eguren, Velázquez Quesquén, de otras bancadas. Dentro de mi grupo político está Alejandro Aguinaga, Rolando Reátegui. Pero ya ahí estamos haciendo ciencia ficción, ¿no? Porque la posibilidad de que el presidente del Congreso sea fujimorista luce un poco improbable. A nosotros, digamos, no nos mata el hecho de presidir la mesa. Creo que tenemos una gran responsabilidad manteniéndonos como oposición. Sin embargo, si es que más adelante se diera esa oportunidad, tampoco la negaríamos. Hay personas muy preparadas y capacitadas dentro de nuestro grupo político y lo que más se ve de la bancada fujimorista pues es la cohesión, la unión y la disciplina que hay dentro de la bancada de Fuerza 2011. Hace unos días un editorial de Perú 21 hablaba de que el Congreso estaba lleno de gente investigada, cuestionada, y que si esto pasara en una empresa, seguramente los despidos serían masivos. Si los destinos de una empresa estuvieran en manos de denunciados por corrupción, por violación, por sacar leyes a su favor, etcétera, etcétera, en una empresa esto se solucionaría. Sin embargo, en el Congreso y en la bancada oficialista, y no solamente en la oficialista, hay congresistas con unos prontuarios alarmantes. ¿Qué se ha hecho en tu bancada para que estos problemas se acaben? Por ejemplo, en el caso del congresista Néstor Valqui. En el caso del señor Néstor Valqui, inmediatamente se le suspendió de la bancada y él está enfrentando un proceso en la Comisión de Ética. Y luego hemos tenido otro problema con el congresista Llovera, de Huánuco, a quien se le acusa, digamos, de haber mentido en su hoja de vida y además de tener problemas de no reconocimiento de sus hijos. Cuando nos enteramos de este hecho, inmediatamente, nuevamente la bancada decidió suspenderlo al señor Llovera. Y en el caso de su proceso en la Comisión de Ética, que inicialmente habían pedido 60 días, fue el congresista Juan José Díaz que pidió que se le elevara a 120 días. Nosotros no vamos a proteger a nadie. Yo creo que son los padres de la patria quienes deben dar el ejemplo. ¿Por qué se les escapan estos personajes cuando arman las listas, Keiko? ¿Por qué aparecen estos señores con unos currículums que francamente alarman? ¿Ponen mucha plata en la campaña? En el caso del señor Néstor Valqui, él, digamos, tuvo una sentencia, pero fue rehabilitado. Y lamentablemente nosotros hemos pedido, digamos, el informe policial, el informe judicial, pero como ha sido rehabilitado no salió nada, salió que era una persona que no tenía ningún proceso. Pasó 4 entrevistas y este señor nos ocultó información. Y es por esa razón que nosotros hemos decidido suspender de nuestro grupo político. Tenemos que ser más cuidadosos, por supuesto, pero claro, si es que tienes que elegir a 155 personas, pues algún error se va a cometer. Pero lo importante son las medidas que se toman una vez que se encuentran ese error. ¿Cuánto crees que contribuye a la agitación y a los conflictos sociales la posición de algunos congresistas, como los renunciantes a la bancada de Gana Perú, Javier Descanseco, Rosa Mavila, Verónica Mendoza, y siguen firmas porque son un grupo
que podría ser otra bancada fácilmente. Bueno, ellos han dado argumentos que sienten que el presidente Humala, digamos, no está siendo leal con los compromisos que él dio en la campaña. De cierta manera, tienen un poco de razón, pues, digamos, las propuestas de su segunda vuelta eran totalmente contraproducentes. Contradictorias. No. Por primera vez. No. No, yo creo que uno tiene que ser leal hasta el final. Y creo que es irresponsable de parte de ellos retirarse cuando las papas queman, ¿no? Lo importante, si es que ellos han sido elegidos gobierno, porque no solamente es el presidente, sino también su grupo político, pues tienen que apoyar, sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? La megacomisión que investiga a Alan García es tema de primera plana en los diarios más amables con el gobierno, con los diarios más oficialistas. ¿Cuán importante te parece esta megacomisión y los hallazgos que ha hecho? Las investigaciones son importantes. Sin embargo, creo que el presidente de esa comisión investigadora, el señor Tejada, ha cometido algunos errores. Como por ejemplo, se hizo un predictamen, tengo entendido, adelantando opinión. Esto, digamos, genera muchas dudas sobre la seriedad del trabajo de él y creo que está muy mal asesorado, ¿no? Yo creo que tiene que convocar a un grupo de gente con más experiencia, que lo oriente mejor. Ahora, con respecto al presidente Alan García, yo me imagino que él es el primer interesado en esclarecer las dudas que hay con referencia a su gobierno. Y yo creo que él es, digamos, el primer interesado en responder todas las preguntas que hay con referencia a lo que se hizo durante los 5 años de su gestión. Pero en todo caso, ¿no te parece en este momento un tema prioritario, un tema principal? No, en estos momentos lo más importante es resolver los conflictos sociales, es hacer algunas reformas para mejorar la calidad de la educación. ¿Cómo podemos hacer para que los servicios de salud lleguen más rápidos a la población? Y en medio de todos estos conflictos sociales, lo que a mí más me llama la atención, Beto, es la cancelación que ha anunciado la ministra de Inclusión Social del programa PRONA. Ellos que dicen ser el gobierno de la inclusión social, cancelan uno de los programas que ha ayudado muchísimo a luchar contra la pobreza y en la que además ha ayudado a que estas mujeres pues vayan formándose, vayan teniendo la oportunidad de desarrollarse. Y el argumento que da la ministra es que no tienen la capacidad para administrarlo. Dice que hay poca transparencia en este programa. Bueno, pues que haga los cambios necesarios, que le meta, digamos, mecanismos de transparencia. Pero lo que no puede hacer es cancelar un programa que tiene años dando beneficio directo al sector más pobre de nuestro país. Eso es inaceptable. ¿PRONA y FONCODES son programas contemporáneos? ¿Surgieron en la misma época? FONCODES fue creado por el gobierno de mi padre, que a través de sus núcleos ejecutores pues llevaba obras pequeñas, de pequeño costo, a las localidades más alejadas. El programa FONCODES fue premiado por el Banco Mundial en el año 2002, ya cuando mi padre no era presidente, entre uno de los 50 programas de mayor eficiencia para luchar contra la pobreza. El programa PRONA, digamos, fue creado por presidente, me parece, los comedores populares del vaso de leche, por el presidente Belaúnde. Pero mi padre le dio un impulso, como debe ser. Porque acá no se trata de crear nuevos programas o de cambiar de nombre, ¿no? Como por ejemplo ahora quieren cambiar el programa Guaguaguasi por el nombre Cunamás. Más allá del cambio de nombre... ¿Es exactamente lo mismo? Hasta ahora no veo ninguna diferencia, ¿no? Pero a mí sí me preocupa la cancelación de este programa y respaldo a las madres que el día de hoy van a hacer una marcha de protesta exigiendo explicaciones a la ministra Trivelli. Bueno, pero la decisión ya está tomada. Bueno, pero pueden retroceder también. O sea, nosotros sí nos gustaría saber por qué ha decidido cancelar un programa tan importante. El día de ayer se le esperaba en la Comisión de Inclusión Social y no fue. Entonces, ahora no solamente no tienen capacidad para adelantarse o controlar un conflicto social, sino que están creando uno. Finalmente,
El tema del indulto a Alberto Fujimori se ha manejado desde la campaña, y lo último que supimos es que se está preparando toda la documentación, pero un indulto se tramita al solo pedido. Creo que no hay tanta documentación que preparar. ¿Qué podrías decirnos en ese punto? La salud de mi padre se ha estabilizado. Bueno, es un paciente con alto riesgo, que tiene cáncer. Felizmente ya no está bajando más de peso. Sin embargo, la decisión de presentar el pedido de indulto depende de él. La familia está de acuerdo con la presentación de este pedido, pero él todavía no ha tomado la decisión. Y estaremos a la espera de la decisión final que tenga mi padre. Lo que sabíamos era que él estaba desinteresado en el tema, es decir, que le daba lo mismo pedirlo o no pedirlo, ¿es así? Lleva más de 6 años privado de su libertad, si tomamos en cuenta también los años de detención en Chile, y ha pasado, digamos, un periodo muy difícil, sobre todo en el tema de su salud. Pero yo creo que él todavía tiene las fuerzas para seguir luchando por su libertad a través de las vías judiciales. Yo considero muy injusto su detención. A él se le ha sentenciado sin prueba alguna. ¿Estás de acuerdo con Kenji cuando dice que al presidente Humala le falta hablar con voz viril? Creo que al presidente Humala en general le falta hablar más, ¿no? Hay silencios prolongados. Creo que debe usar menos el Twitter y, digamos, responder más a las preguntas, comunicar más a la población lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Creo que eso podría ayudarle a que haya menos conflictos sociales. Keiko, luego de esta entrevista vendrá Álvaro Vargas Llosa a conversar con nosotros. ¿Quieres dejarle alguna pregunta? Bueno, creo que él puede ayudar en este problema que se ha generado en la bancada. Arreglar este problema matrimonial de sacada de vuelta puede servir como, digamos, hacerles una terapia, ¿no? ¿Mediador? Tanto él como el presidente Alejandro Toledo pueden ayudar a solucionar los conflictos dentro del propio grupo político. Así como Humala se reúne con Toledo, ¿debería reunirse con otros líderes, como tú, por ejemplo? Eso depende de él, ¿no? Yo no me niego, pero, digamos, él no ha tomado esa decisión. Nosotros nos mantendremos firmes y trabajando como grupo de oposición, que es la responsabilidad que nos ha dado el pueblo. Muy bien. Gracias, Keiko, por haber venido esta mañana. A ti, Beto, por la oportunidad.